La moralidad te mantendrá fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesucristo te mantendrá fuera del infierno. Charles Spurgeon. ¿Cómo están, jóvenes, jovencitas, hermanos? Bienvenidos a otra emisión más de Fe Verdadera. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estudiar su palabra y seguir aprendiendo de Él. El día de hoy vamos a iniciar con el siguiente versículo y de ahí vamos a empezar a desglosar la situación. Hechos capítulo 9 versículos 31 nos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense que algo que debe de predominar dentro de la iglesia de Dios, dentro de su cuerpo, es el temor al Señor. Y hoy en día es algo que no sucede. Tristemente hay una falta de respeto a lo que es nuestro Dios. Es una falta de respeto a su casa, a su iglesia. Hay una falta de respeto a su lugar santo. Y esto es triste verlo como hoy en día lo podemos palpar. Pero es importante que nosotros, participando de una iglesia, podamos tener el conocimiento de esto. ¿Cómo podemos andar en el temor de Dios y qué es lo que necesitamos hacer para que tanto usted como yo podamos abundar en esta parte? Pero vamos a entrar en el estudio en el contexto de este versículo. Fíjese que para este momento que en cual se declara en Hechos 9:31, aún Pablo no tenía el título de Pablo, seguía siendo Saulo. Llegó a Jerusalén junto con Bernabé, ¿no? Que tiempo después se separan a causa de Marcos y cada quien tomó un rumbo siguiendo la soberanía de Dios para que se propagara con mayor peso o importancia el Evangelio. Y trataban de juntarse con los discípulos de ahí, de esa región. Pero los judíos sabían cómo era Saulo, ¿no? Los judíos que estaban escuchando. Y por esto pensaban y tenían miedo, decir, no, ¿cómo que nos están convocando en Jerusalén y va a estar Saulo? Si Saulo es el que persigue, él es el que nos persigue a nosotros como cristianos, nos van a meter a la cárcel o nos van a dar muerte. Entonces los judíos tenían miedo de juntarse y que fuese una trampa que simplemente estaba como que disfrazada para un tipo emboscada o trampa y los atraparan y los metieran a las cárceles, ¿no? Entonces Bernabé, tomando a Saulo, es decir, Bernabé toma el lugar como de líder y dice, a ver, Saulo, vente, ¿no? Él lo presentó ante los apóstoles y les contó cómo les fue la conversión de Saulo y cómo habló con denuedo acerca de Jesucristo en todas las regiones en las cuales anduvieron. Y entonces los apóstoles finalmente lo aceptaron y todos aquellos que estaban cerca escuchándolo y lo enviaron a Tarso porque se preocupaban, porque procuraban matarlo a Saulo aún. Mucha gente ya empezaba a perseguir a este de Saulo, que en sí es Pablo, y entonces sucede esta situación, ¿no? Él puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema o el versículo que acabamos de leer? Bueno, vamos a empezar a desglosarlo. Fíjese muy bien cómo en este versículo se declara lo siguiente, que la iglesia gozaba de paz. Dice, entonces la iglesia tenía paz en toda Judea. A veces cuando pasamos por alto y decimos, está bien, tenían paz, qué bueno, ¿no? Felicidades, ¿no? Bien por ellos. Pero recuerden la posición en la cual estaban en medio de ese momento. Había persecución de los judíos con apoyo de Roma para perseguir a todos los cristianos. Entonces, como una iglesia en medio de esta persecución, en medio de este mundo también caído, porque Roma era una referencia de totalmente una perdición carnal, por así decirlo, ¿cómo en medio de ello una iglesia tomaba paz? Bueno, fíjese que Dios siempre ha procurado que haya un remanente y tiene cuidado de su iglesia.
a pesar de que haya un caos alrededor, a pesar de que haya infinidades de ideologías dando vueltas, o el mismo Satanás y los demonios acechando, el Señor, cuando tiene cuidado de su iglesia, la tiene. Entonces, había paz. Saulo calmó conflictos entre los judíos y los gentiles y ayudó mucho el clarificar a través de la exposición de la verdad con argumentos del Antiguo Testamento, porque recordábamos que Pablo tenía un conocimiento acerca de la ley de Dios perfectamente, pues era fariseo, y sobre aquellos que no eran judíos también pudo expresar acerca, y entonces calmó muchos conflictos que se levantan o argumentos, y él, a través de la exposición de las escrituras, pudo serenar mucho de estos argumentos que se le levantaban. Entonces fue instrumento para hallar la paz entre Dios y los hombres por causa del pecado y la maldad. Cuando hablaba a los judíos, citaba las escrituras, y a través de ello el Señor venía y permitía que sus ojos fuesen abiertos. Cuando hablaba a los gentiles, a través de demostrar quién era Jesucristo, también ellos, por Dios, eran abiertos sus oídos y podían escuchar la voz de Dios. Ahora, no sé si usted recordará o traerá a su memoria cuando Israel tenía paz. ¿Sabe usted que gran parte de la paz que Israel gozó una vez que salieron de Egipto fue en los tiempos de los jueces? Dios levantó jueces para librar a su pueblo de la opresión, de las amenazas y peligro de otras naciones, es decir, del mundo. Jesucristo es nuestro juez, con J mayúscula, pero ha dado responsabilidad a sus líderes para tener cuidado de su iglesia y de los miembros que pertenecen y le pertenecen al Señor. Dios hoy en día tendría un punto fundamental sobre aquellos que ha declarado sus líderes, sus pastores, sus responsables, y que también hicieran acciones como lo hicieron los jueces, es decir, aquellos que procuraban tener cuidado de que no fueran oprimidos, amenazados o de los peligros, y estaban atentos. Y es lo que debería de estar teniendo un líder, estar pendiente de lo que está suscitando y tener cuidado de enseñar a las ovejas del Señor, de instruir, de tener cuidado. Hermanos, está levantando esta corriente, hermanos, tengan cuidado con esta ideología, hermanos, a través de las escrituras, de ser enseñados, de llevarlos a través del entendimiento de las escrituras para que puedan tener claridad. Eso es lo que finalmente estaban haciendo los jueces en los tiempos de los jueces, pero es lo que hoy en día tendría que estar haciendo un líder. Ahora, ¿esto para qué? Bueno, para llevarnos precisamente a eso, a que una iglesia abunde en el temor de Dios. Tiene que iniciar con sus líderes, tiene que iniciar con sus pastores, tiene que iniciar con los responsables de diferentes áreas que empiecen a tener facultades como lo tenían los jueces. Cuando referimos a un juez, la primera imagen que se nos viene a la imagen es una persona adulta, de edad avanzada, sentado en su silla grande, con un tipo de mazo, con un tipo de figura, de una persona que demuestra la justicia, que es el equilibrio, y que está sentado simplemente en su silla, persona grande, con una barba blanca, y que está juzgando a los demás. Pero usted sabe que la realidad de los jueces es que en esa época eran hombres valientes, guerreros, con conocimiento y temor de Dios para cumplir y hacer cumplir la ley de Dios, y eran hombres justos y temerosos delante de Dios. Es decir, no solamente una persona sabia, con conocimiento, respetuosa, que sea cumplir y hacer cumplir la ley de Dios, sino que eran hombres valientes, guerreros, porque ellos salían a la guerra. ¿A qué? A tener cuidado del pueblo de Dios. Entonces se mezcla unas ciertas de características que hoy tendría que tener el líder para conducir al pueblo y el pueblo tenga temor de Dios en su iglesia. Pero si no tenemos líderes o pastores con estas características, que sean valientes guerreros y que tengan el conocimiento y que tengan discernimiento para juzgar con base a las escrituras, entonces empezamos a tener muchos problemas. Ahora, vamos a ver
algunos ejemplos de algunos jueces dentro de la palabra de Dios que los encontramos concretamente en el libro de los jueces. Uno de ellos es Otoniel. Bueno, dice que Otoniel, al ser juez, hubo paz por Israel por 40 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo leíamos Hechos 9:31? Entonces la iglesia tenía paz. Otoniel, cuando él fue juez, Israel tuvo paz por 40 años. Leemos Jueces 3, del 9 al 11. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó a sus manos a Cusán, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán. Versículo 11. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¡Wow! A mí me impresiona mucho la vida de los jueces. Otoniel lo levantó el Señor, es decir, levantó un libertador para con los hijos de Israel por cuanto ellos clamaron. Entonces Otoniel es levantado y vino sobre él el Espíritu de Jehová. Entonces también un líder tiene que tener ¿qué? El Espíritu de Dios. Y juzgó a Israel. El juzgar a Israel es tener, podemos tomar de ejemplo a Salomón, de cómo él juzgó a Israel. ¿Con qué? Con entendimiento, con sabiduría e inteligencia y con discernimiento para saber qué era bueno y qué era lo malo. Y no solamente se basó en eso, en que cumplir la ley de Dios y hacerla cumplir al pueblo, sino que también salió a la batalla. Y entonces el Señor le dio la victoria. Otros jueces que hemos visto, y es un juez que en lo personal también me sorprende mucho, fue Ahot. Ahot fue un juez libertador. Hubo descanso en Israel, ¿sabe por cuánto tiempo? Por 80 años. Eso lo vemos en Jueces del 3, del 15 al 30. 80 años hubo paz en Israel. ¿Por qué? Porque había un buen juez en el cual juzgaba con justicia y rectitud y con base a la ley de Dios a su pueblo. Otro de ellos fue Jefte, que también ahí tiene una historia bastante peculiar. Yair, Gedeón, el gran Gedeón, Jueces 8:28, lo encontramos a él. Gedeón fue libertador, fue un juez de igual manera, y a través, cuando él estuvo juzgando a Israel, hubo paz en Israel por 40 años. Pero aquí empezamos con las situaciones tristes. Pero en el momento que Gedeón permitió la idolatría, dio ocasión al pueblo de pecar. Gedeón fue un buen juez, la verdad, su historia es magnífica, ¿no? Es una de las historias donde se ve netamente la mano de Dios y el hombre no participa en nada, al destruir totalmente a un pueblo que se levantaba muchos, miles en contra de un pueblo que estaba totalmente en opresión. Sin embargo, una vez que empieza a reinar Gedeón, al poco tiempo, bueno, al avanzar de sus años de reinado, empieza a permitir la idolatría, es decir, la deja pasar, no hace nada, no la combate, no empieza a juzgar al pueblo de Dios de esta rectitud, empieza a diluir un tanto los estándares, dice, oye, la palabra de Dios es muy severa, no pasa nada si permito estas cosas, si dejo que estas cosas sucedan en las iglesias, y entonces eso hizo que el pueblo tuviera ocasión para pecar por cuanto se inclinó a la idolatría. Y esto, mis hermanos, lo tenemos que entender. No podemos diluir las escrituras, no podemos menguarlas, no podemos hacerlas menos, no podemos bajar el estándar, no podemos, no debemos, si no vamos a sufrir las consecuencias de tener una iglesia light, de tener una iglesia ligera, de tener una iglesia que solamente se alimenta entre cosas espirituales y carnales, y eso es un total desastre. Y eso simplemente alejará a aquellas verdaderas ovejas que quieren escuchar la voz de Dios y que son de Dios. Después tenemos que
dice en Hechos 9:31 que era una iglesia que era edificada. ¿Qué significa que era edificada? Bueno, el pueblo sirvió a Dios todo el tiempo que Josué vivió, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a Josué 24:31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo que Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras de Jehová había hecho por Israel. Y el pueblo, después nos dice en Jueces 2:7, es otro versículo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Entonces, una iglesia que es edificada es una iglesia que sirve a Dios. Sí, ciertamente que toma servicio dentro de las cosas y responsabilidades de una iglesia, pero sobre todo que sirve a Dios, es decir, que sigue a Dios. Mis hermanos, ¿cómo se crece en el temor de Dios en una iglesia? Con buenos líderes, que tengan características de jueces. Segundo, que a través de ese buen líder que se levante, porque el Señor así lo permite y están obedeciendo a la voz de Dios, entonces sea un pueblo que sirva a Dios, sea un pueblo que no se aparte de Dios, sea un pueblo que vaya en pos de Dios, sea un pueblo que no se incline a la idolatría, sea un pueblo que no se incline a las prácticas paganas o que mezcle las cosas de Dios con las cosas de este mundo, sino que sea un pueblo que sirve a Dios en temor. Ahora bien, se edifica sobre los principios bíblicos. Dice que era una iglesia que era edificada, ¿cierto? Entonces, se edifica sobre principios bíblicos, se edifica sobre la roca que es Jesucristo, se edifica sobre el Evangelio, se edifica en Jesucristo. No hay método humano, no hay un buen orador, no hay alguien con un gran intelecto o con un gran carisma para hacer que la iglesia funcione o sea avivada nuevamente. Simplemente mientras se edifique en la Biblia, en la roca, en el Evangelio y en Jesucristo, tenemos lo suficiente. Jeremías 31:28 nos dice: y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Seguimos leyendo hasta el versículo 30. En aquellos días no dirá más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tenían la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todos hombres que comiesen las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Qué significa esto? Que así mismo como el Señor derrumba, y no derrumba porque solamente a Él se le place derrumbar, sino derrumba, trastorna y permite que seamos afligidos por causa de ¿qué? De nuestro pecado y de nuestra desobediencia. Pero Él en su grande misericordia, a pesar de que nosotros en verdad estamos totalmente traicionando a Dios en su cara y pecando enfrente de Él tiene grande misericordia y perdón. ¿Qué? Que nos edifica, nos vuelve a levantar y dice que Él edifica y planta y que Él tiene cuidado de nosotros para empezar a ser una iglesia que tenga temor de Dios. Una iglesia que crecía por la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? También lo leíamos en el versículo de Hechos. La verdadera fortaleza viene por la fe, la confianza y la esperanza en Jesucristo. Eso es cuando verdaderamente una iglesia se fortalece, cuando no empezamos a dudar de quién es Dios, cuando lo seguimos porque sabemos quién es Él y no solamente estamos expectantes a saber qué recibimos de Él, sino que hemos entendido y comprendido que de Él ya ha hecho su obra y por eso es que nosotros adquirimos muchas bendiciones
que en principio o va por delante la salvación. Y es lo que fortalece a una iglesia, la fe en Jesucristo, esa fe verdadera que en Jesucristo está puesta. Porque de otra manera, entonces, cuando la gente venga a buscar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, prontamente se decepcionará y se apartará. ¿Por qué? Porque en principio no me contesta lo que yo quiero que me conteste o me responda. Y segundo, sus mandamientos, qué flojera. Entonces, ¿esto es por qué motivo? Porque los líderes no han fundamentado y no han explicado verdaderamente quién es Dios y qué es una fe verdadera en Jesucristo. Importante que usted y yo lo conozcamos. ¿Para qué? Para que así seamos fortalecidos en el Espíritu Santo. Ahora, es importante mencionar lo siguiente. La mentira debilita y daña nuestras vidas, alejándonos rápidamente de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la iglesia se empieza a debilitar, es decir, lo contrario a fortalecerse, cuando predomina la mentira. La mentira es sutil. Recuerde, Satanás nunca nos va a ofrecer un billete de 3 pesos. Siempre nos va a ofrecer un billete de 500 pesos que se asemeje lo más posible, pero que en realidad sea falso. ¿Por qué? Porque entrará con sutilezas. Es decir, se levantarán doctrinas donde digan, no, es que ya no es tan necesario que seamos tan dogmáticos, que seamos tan apegados a las escrituras. No ley, sí gracia, vivimos bajo estos principios. El Señor es amor, todo perdona, no te preocupes, vive como quieras, sé como sea. No hay ningún problema, el Señor así te ama y te acoge y va por ti y esta parte. Y el Señor te va a responder y el Señor va a cumplir todos los deseos de tu corazón, tú pídele. Y todo ese tipo de engaños, todo ese tipo de situaciones están dañando verdaderamente a la iglesia. Y esto está haciendo que prontamente sean como aquella semilla que sí, caiga sobre una superficie, brote rápidamente, pero cuando viene el sol se queman y es ahogada también. ¿Por qué? Porque fue superficial el conocimiento que tenían de Dios. No arraigaron el conocimiento en la Biblia y no fueron instruidos correctamente. Y por eso hoy en día, véanlo, y espero que no sea su caso, hermano, que usted esté enojado en contra de Dios, que usted tenga algo en contra de Dios, o que usted esté decepcionado de Dios, o que en la iglesia le hicieron algo, lo ofendieron, que el hermano que siempre ha asistido le hizo algo. Eso es a veces tema de nosotros mismos porque no tenemos un conocimiento de Dios y nuestra expectativa de Dios es muy alta, de un Dios que no está en la Biblia. En verdad, Dios no nos debe nada, pero a veces queremos saber que es Dios el que nos debe a nosotros. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una iglesia que anda en el temor de Dios es porque es una iglesia que ha sido fortalecida en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos traerá verdad, mis hermanos. ¿La verdad de quién? Acerca de Dios. ¿La verdad de quién? Acerca de Jesucristo. ¿La verdad de qué? Acerca del cumplimiento de todo lo que está escrito. Y eso va a fortalecer la iglesia. Pero si nosotros nos apartamos de seguir y de apegarnos al Espíritu Santo, entonces seremos debilitados y caeremos prontamente más a esas mentiras, a esas doctrinas que parecen carismáticas, a esas doctrinas que parecen sentimentales, a esas doctrinas que se enfocan solamente en mi yo, a esas doctrinas que no tienen ningún compromiso respecto a la santidad o abandonar el pecado, y que esas doctrinas pues son agradables ante el ojo y el oído humano. ¿Por qué? Porque no hay algo que me comprometa totalmente ese tipo de vida, sino me dicen, mira, ven a la iglesia cuando tú quieras, pero ven, deja tus diezmos, eso sí, y ya no te preocupes, mira, una sacudidita, no pasó nada, échale ganas, trata de no pecar, y ahí nos vemos la próxima vez cuando vuelvas a venir. No, eso no es el cristianismo.
El cristianismo es una vida en Cristo, siguiendo a Cristo y imitando a Cristo. Y eso lo tenemos que vivir cada día, no cada que tengamos un problema o nos dejemos de acordar de Dios. Ahora, fíjese muy bien. En Hechos entonces nos dice que había temor en la iglesia. ¿Pero por qué había temor en la iglesia? Bueno, un punto fundamental es que había disciplina. Y es lo que a veces no entendemos en las iglesias. La disciplina lo entendemos como falta de amor. Y como tenemos que abundar en amor, entonces no hay disciplina. No, recuerde, Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Entonces, en una iglesia, si predomina el amor entre los miembros, entre los líderes, entre el pastor y las ovejas, entonces tiene que abundar también la disciplina. 1 Samuel 3:10 nos dice, recordemos lo que se escribe aquí. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que se habían dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. ¿Hubo disciplina de parte de Elí para sus hijos? No. Y esto ocasionó que se hiciese una cosa tan terrible y tan atroz, que fue que sus hijos sacaran el arca del pacto y fuere tomada por los fariseos, por los filisteos. En verdad, mis hermanos, triste ver las consecuencias de que no haya disciplina. Aquí vemos un claro ejemplo de Elí con sus hijos. Nunca los disciplinó por el gran pecado que ellos estaban cometiendo. Delante de él, en sus ojos, todo el pueblo lo sabía. Para él no le era oculto y nada hizo. Y peor aún, seguían sirviendo y abusando de este servicio que tenían ellos dentro del templo de Dios. Y por ello vino gran calamidad al pueblo de Israel. También, ¿por qué había temor? Porque había instrucción y enseñanza de la ley de Dios. Vamos a seguir leyendo en el caso de 1 Samuel 12:23 ahora. Así que lejos sea de mí, es decir, Samuel, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué tiene que predominar para que haya temor de Dios en las iglesias? Instrucción del camino bueno, que es ¿qué? La palabra de Dios, la ley de Dios. Necesitamos a Samueles que se levanten para que puedan hablar con claridad al pueblo acerca de lo que el Señor ha declarado y lo que es bueno, es decir, sus mandamientos, su ley, y que ésta pueda ser puesta por obra, como lo hicieron los jueces al hacer cumplir la ley de Dios, ¿no? Ya me imagino a estos jueces, ¿no? A Od. Imagínense a Od, un hombre guerrero, ¿no? Entonces estamos hablando de una altura dominante, con un cuerpo de guerrero, ¿no? Entonces, que te venga y que te diga, o cumple la ley de Dios o te la hago cumplir, ¿no? Entonces, pues obviamente con manita de puerco, ¿no? Pues, y viendo a ese hombre de no sé cuánto va de medir, pero esto imponente, que diga, no, pues así sí cumplo, ¿no? La ley de Dios. Entonces, mis hermanos, hoy sabemos que no es bajo esas instancias, pero sí es que haya líderes que hagan cumplir la ley de Dios y que encaminen al pueblo en lo bueno y lo recto. ¿Qué otra cosa era para que abundase el temor de Dios? Que el Espíritu Santo hizo tabernáculo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir esta parte? Hechos 5:1. Vea, y usted conoce bien la historia de Ananías y Zafira, que llegaron, hicieron un pacto delante de Dios y entre los dos convinieron decir, ok, en lo que se ve la propiedad lo vamos a entregar, ¿no? Se apresuraron prontamente, pero no tanto eso, sino que en principio tuvieron una buena intención, pero cuando vieron lo mucho que obtuvieron en la venta de ello,
su corazón se llenó de avaricia y dijeron, daremos tanto y lo demás no lo quedaremos. Es decir, estaban robando delante de Dios. Después que pasa la historia, usted lo sabe, viene Pedro con presencia del Espíritu Santo reposándose de él, se da cuenta de la situación y dice, no me han engañado a mí, sino han engañado y quisieron tentar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu de Dios esté en medio de nosotros, es decir, que pueda morar en nosotros de tal manera que nos rijamos conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios está estableciendo, nos está conduciendo, nos está dirigiendo, nos está corrigiendo, nos está disciplinando, y con esto nosotros poder avanzar, mis hermanos. De otra manera no lo podremos hacer o no lo podemos llevar a cabo. No va a haber temor de Dios y el Espíritu de Dios no predomina en medio de su iglesia. Entonces procuremos, mis hermanos, en abundar, en seguir y perseguir el Espíritu Santo de Dios y obedecerle. ¿Por qué otra cosa había temor de Dios? Bueno, porque tenía líderes temerosos de Dios. Si no hay líderes temerosos de Dios, si no hay jueces con esas características, con esta forma de llevar a cabo la palabra de Dios, entonces prontamente el pueblo se extraviará y no sabrá a quién seguir. Si a veces seguir a los líderes, a veces no. Es que en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras cosas no. Es que en algunas cosas está bien, en otras no. Y entonces no hay un líder que en verdad pueda conducir al pueblo. Entonces, ¿qué necesitamos? Líderes temerosos de Dios, que enseñen, que visiten, que tengan cuidado de los hijos de Dios y que juzguen con justicia y rectitud. Nuevamente cito a Salomón porque me sorprende lo que él abundaba, porque he mirado muy de cerca a las características que tuvo Salomón durante su reinado, y mucho de ello siempre cae en que juzgaba con justicia y rectitud. Es decir, tenía conocimiento de la palabra de Dios y eso lo aplicaba, y eso se traduce en sabiduría e inteligencia. Vea lo que dice 1 Samuel 7:15 en adelante. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó ahí un altar a Jehová. Vea todas las acciones que hacía Samuel, ¿no? Uno pasa por alto a veces las escrituras, pero dice que Samuel juzgó a Israel y que no solamente se quedaba ahí sentado, cómodo, y no, él dice que iba todos los años a los diferentes poblados que ya leímos y juzgaba. Es decir, tenía cuidado, no permitía que la injusticia se llevara a cabo, no permitía que abundara la idolatría o que llevaran a cabo todo no el cumplimiento de las escrituras, sino que él iba, observaba y corregía y alineaba, guiaba, instruía a todos los hombres. Entonces es lo que tiene que hacer un líder, estar atento, no solamente llegar, sentarse y tratar de dirigir desde su puesto, no. Decía alguien, un pastor tiene que oler ¿a qué? A ovejas, porque está en contacto con ellas, porque sabe cómo están cada uno de ellos y procúralo a cada una de ellas. Entonces es también tener cuidado. Y la justicia, nuevamente, se traduce en el conocimiento aplicativo de la ley de Dios para cumplirla y hacerla cumplir. El Señor le daba advertencias que a pesar de haberlo rechazado, Él estaría sobre su pueblo siempre y cuando temieran a Dios, oyeran a Dios, sirvieran a Dios y no se rebelaran contra los mandamientos de Dios. Es impresionante la misericordia, la paciencia, la bondad de Dios para con nosotros, mis hermanos. En verdad, con qué facilidad nosotros traicionamos, con qué facilidad nosotros quebrantamos cualquier pacto, con qué facilidad nosotros herimos a otros, no perdonamos, con mucha facilidad, pero ¿sabe qué es Dios? Híjoles, en verdad, es cosa de admirar y cosa de alabar. El Señor, a pesar de que le hacían lo que le hacían, y a pesar de ello, Él guardaba su pacto y su palabra. Y a pesar de que lo rechazaban, Él siempre estaba procurando a su pueblo, pero siempre y cuando el pueblo reaccionara con esto que acabamos de leer, que lo vemos en 1 Samuel 12, 14 al 15. Dice,
si temes a Jehová y le sirves y oyes su voz y no fuese rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros sirves a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyes la voz de Jehová, y si fueres rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Mis hermanos, Dios es misericordioso, pero recuerda que Dios también es justo. Y de Dios no nos podemos burlar. Él por una parte hoy nos dice, adelante, témeme, escucha mis mandamientos, sírveme y no te rebeles contra mí y te iré bien. Pero si quieres hacer lo contrario, tú ya sabes lo que te espera. Muy fácil, ¿qué camino quieres tomar? Y les preguntamos, ¿qué camino queremos tomar? Podemos medir nuestro temor a Dios con cosas pequeñas o visibles. Por ejemplo, como decía Pablo, si obedecemos solo en su presencia, ¿cuánto más en su ausencia? ¿Por qué? Porque a veces nosotros solamente queremos medir las cosas dando reflejar de lo que somos. Es decir, nos portamos bien frente a unas personas, frente a algunos hermanos, frente al pastor, solamente cuando procuramos ir a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en ese silencio, en ese punto donde nadie nos observa, donde subimos al carro después de la iglesia y empiezan los gritos, los enojos, empiezan los insultos y abundamos en esta parte? Entonces, mis hermanos, el temor de Dios es manifiesto en todo tiempo, no solamente en lo visible, sino también en lo oculto, en lo secreto, porque usted y yo sabemos en qué cada uno de nosotros pecamos. Por ejemplo, usted me puede ver a mí, ¿no? Explicando la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios, pero no sabe con qué tipo de pecados estoy lidiando. Usted puede decir, Alex, qué santo te ves. Pero cada uno de nosotros lidiamos con diferentes pecados en los cuales el Señor va tratando con nuestro corazón, pero el hecho de que tengamos ese punto no significa que justifiquemos el pecado, sino que estamos apegados a Dios para que nos ayude a ser librados y poder llevar más allá nuestro grado de santidad delante de Él. Y es lo que usted y yo deberíamos estar haciendo continuamente. Pero a veces nosotros no queremos este punto y solamente manejar una máscara. Algo que digan, ya, para que me dejen de molestar, o ya, para que la presión de la iglesia esté sobre mí. No, el temor de Dios no se arraiga en lo visible, no se arraiga en lo superficial, sino se arraiga en el corazón. Y en el corazón va a llegar a expresar en lo visible. El temor de Dios tiene que abundar en usted y en mí. Ahora, tampoco se trata de que el temor de Dios esté condicionado a cómo sea el líder, o cómo sean mis hermanos, o cómo sean los de la iglesia, porque entonces también entraríamos en una faceta de hundirnos más en el pecado. Es decir, pues como el pastor, o como el líder tal, o como el hermanito tal, hacen esto, hacen lo otro, van a tal lugares, hacen lo que no conviene, pues entonces yo no estoy tan mal y también empiezo a llevar ese camino. Eso está mal, porque entonces no hay temor de Dios, simplemente hay una máscara la cual oculta nuestra verdadera intención. Pero si en verdad quisiéramos poder obedecer lo que Dios nos demanda a nosotros, empezaríamos con respetar la casa de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, mi hermano. Sin algo tan básico como es guardar respeto a la casa de Dios, no lo podemos llevar en práctica, entonces, ¿qué nos espera en lo oculto? Voy a lo siguiente. Una iglesia que permite actos mundanos enfrente de todos. Si no se guarda por un instante, por unos minutos, por unas horas, respeto a la casa de Dios, dígame dónde vamos a estar posicionados el día de mañana. ¿Cómo estará la vida de esas personas? Que ni siquiera pueden guardar una hora de santidad. ¿Por qué? Porque en ese momento los ojos se le abren, están codiciando, están adulterando, están chismeando, están envidiando, están lamentándose,
y no hay respeto ni siquiera por la casa de Dios. Entonces, imagínense en qué posición estamos a veces. ¿Cuántos de los que asistimos a la iglesia o asiste a la iglesia y ve de una manera tan vana y superficial el hecho de que está en la iglesia, está en la casa de Dios, donde debería guardar respeto, donde debería guardar la integridad? Y la característica esencial de la casa de Dios es la santidad. Y si no se guarda la santidad en algo visible, ¿cómo estarán los corazones de cada una de esas personas? Cuidado, mi hermano. Porque podemos empezar con eso de cajón. Puede usted empezar de eso en principio. No por ser hipócrita, decir, entonces, ¿qué caso tiene que nada más vaya y me porte bien o tenga buenos pensamientos cuando estoy en la iglesia? Pero por lo menos es un comienzo. Y eso también lo tiene que llevar a toda su vida. No solamente cuando esté enfrente de alguien más, de su esposa, de sus padres, de algún líder, sino también en lo secreto tiene que llevar a cabo ese perdón. Las ideologías nunca sobrepasarán la verdad absoluta de Dios. Entendámoslo de esa manera. Toda ideología humana jamás se van a sobreponer sobre lo que es la verdad bíblica. Por eso también el temor ha dejado de incursionar en la iglesia. ¿Por qué? Porque han empezado a aumentar los proyectos humanos. Han llegado a abundar lo que funciona humanamente hablando. Y han desechado a Dios y lo han puesto a un lado. Pero créame, ninguna ideología humana va a sobrepasar lo que el Señor nos ha dado. Llevar el pueblo a Dios al arrepentimiento. Esto, mis hermanos, hará que la iglesia tema a Dios. Procurar siempre nuestra condición pecaminosa. Procurar quiénes somos en todo momento. Decir, Dios, delante de ti, en verdad somos algo vil, repugnante delante de tus ojos. Nos arrepentimos como cada uno de nosotros y como pueblo porque no hemos seguido tus mandamientos. Y eso va a exhortar y animar a la iglesia para que no se aparte de ir en pos de Dios, para que siempre esté arraigado y dependiendo de quién es Dios y decir, Señor, te necesito. Señor, en verdad, veo mi vida y no hay escapatoria. Simplemente lo que me persigue es la muerte y el único que tú me puedes librar es tu Hijo Jesucristo y por eso yo me aferro. Hoy te pido que tú me perdones. Pero si en la iglesia ya no se habla de perdón, ya no se habla de arrepentimiento, ya no se habla de pecado, entonces, ¿qué caso tiene? ¿Dónde está la dependencia a Dios con lo que es bíblico? Ya no necesitamos, o bueno, dicen ya no necesitar a un Dios, porque ahora lo que necesitan es que un Dios les conceda las cosas a ellos, pero ya no se necesita a Dios más que eso. Pero cuando nosotros necesitamos a Dios por cuanto nosotros somos pecadores y necesitamos ser redimidos por Él y necesitamos ser justificados por Él y necesitamos ser glorificados por Él. Hermanos, es importante que para que abunde el temor de Dios en la iglesia predomine el arrepentimiento, porque el arrepentimiento siempre nos va a dar la claridad de que somos pecadores y que necesitamos de un Dios santo, que seamos librados de su mano y de su ira por cuanto Él es santo. También es necesario que se formen servidores. Joven, tú no tienes que esperar a que alguien venga y te diga y ponga en ti, y ponga manos y te declare que eres y que vas a ser un servidor para que lo empieces a hacer. Hoy en día tú tienes al Espíritu de Dios, el cual ya leíamos, que te conduce a la verdad. Y la verdad está en sus escrituras. Empieza a estudiar, joven. Empieza a estudiar y escudriñar las escrituras, empieza a meditar en su palabra y en la medida que hagas eso, eso te va a animar y te va a impulsar a que empieces a servir a Dios. Eso es algo que tienes que hacer y empezar a hacer hoy en día. 1 Samuel 12:20 nos dice, y Samuel respondió al pueblo, no temas, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Está bien, como decíamos, arrepentimiento. Pero no te olvides de las muchas misericordias de Dios, que Él perdona al que se humilla delante de Él y se arrepiente. Y empieza a servir a Dios de todo tu corazón, porque el servicio hará que también tu vida en amor, en conocimiento, en temor a Dios, crezcan. Y eso afirmará
el hecho de que seas también parte de una iglesia que teme a Dios. Porque no solamente basta con asistir, con oír, sino también en poner en práctica delante de Dios. Y para concluir sobre este estudio de cómo una iglesia tiene que temer a Dios es: sirve a Dios y alábalo. Es decir, trae a tu memoria de lo que Dios ha hecho, hace y hará. Versículos 24 y 25 de 1 Samuel 12. Solamente teme a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveréis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Hermanos, la advertencia de Dios, su mandamiento, es muy claro. Él nos ha puesto delante de lo que Él desea que nosotros hagamos. Temor a Dios, servirle y alabarle por lo que ha hecho, hace y hará. Cosas muy sencillas, pero cosas que igual a veces es bueno retomar en lo sencillo, en lo básico, para afirmar el temor de Dios delante de nuestras vidas y delante de Dios. Pero también está la advertencia de que si queremos seguir persistiendo haciendo el mal, entonces pereceremos. Y no solamente pereceremos en este mundo, sino pereceremos por la eternidad. ¿Qué queremos? ¿Una iglesia que crezca en el temor de Dios? ¿Una iglesia o una iglesia que sea parte de Dios y que perezca? Yo creo que la respuesta es muy obvia. Una iglesia que teme a Dios. Y una iglesia que teme a Dios se caracteriza por todo lo que acabamos de revisar. Joven, jovencita, hermano, hermano, empecemos con nosotros mismos. Y tú, si eres líder o una posición que tienes responsable, empieza con eso, a crecer en el temor de Dios, a enseñar a otros y empezar a estudiar. Bueno, sería estudiar a los jueces, las características que tenía cada uno de ellos, para que hacer cumplir la ley de Dios y que tú mismo la cumplas. Mis hermanos, Dios los guarde, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima emisión de Fe Verdadera. Cuídense mucho, Dios le bendiga. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.